vamos a ver las diferentes formas de amortización admitidas por Hacienda, el cálculo de la amortización y su contabilidad. Igualmente veremos cómo se registran los deterioros por pérdidas reversibles y las pérdidas definitivas. Hablemos de la amortización del inmovilizado material. ¿Qué es la amortización? La amortización es la pérdida de valor que sufre un elemento a lo largo del tiempo. ¿Por qué pierden valor? Pues como dice aquí, por uso y desgaste físico de la propia actividad productiva, por obsolescencia, por el simple paso del tiempo o los cambios en la demanda de productos que fabrican. Bien, vamos ahora a ver términos importantes en el cálculo de la amortización. Nosotros tenemos contabilizado los elementos en el activo, como vimos, por su precio de adquisición, ¿no? Ya vimos lo que formaba parte del precio de adquisición. Y yo me tengo que plantear lo siguiente, bueno, esto cuando llegue al final de su vida útil, cuando ya no me valga, tiene un valor residual, aquí el ejemplo que dice un coche, cuando ya no me valga, va a tener algún valor, es decir, la empresa va a recuperar algún valor, lo voy a llevar a un desguace y me van a dar alguna máquina, aunque sea para venderla como metal, ¿no? Como chatarra y tal. Bueno, pues si hay un valor residual, voy a determinar cuál es. Con lo cual, ya voy a estar capacitada para poder determinar qué es el valor amortizable, el valor que yo voy a amortizar. Voy a ver el precio de adquisición menos el valor residual, es decir, si una máquina me costó 10.000 euros y yo creo que tiene un valor residual de 1.000, el importe que yo tengo que someter a amortización son 9.000 euros. Sobre esos 9.000 euros, yo diré que todos los años hay una parte que va perdiendo valor. Pero entonces el valor amortizable es eso. ¿Qué es lo que hace? Porque al final esto veremos que se contabiliza como un gasto. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Bueno, pues el valor residual dicen que no es nada. Entonces, todo el precio de adquisición se convierte en el valor amortizable, ¿no? Entonces, el valor amortizable, precio de adquisición menos valor residual, si el valor residual es cero, voy a amortizarlo todo. ¿Por qué? Porque así el gasto cada año es mayor. Si al final obtienen algún ingreso de ese como chatarra o llevándolo a un desguace, en el caso de un coche, lo que van a hacer es contabilizarlo como un ingreso y ya está, pero de entrada se suelen curar en salud. ¿Qué es la vida útil? La vida útil es el tiempo que estimo, ¿no?, que la empresa va a estar haciendo uso de ese bien. Bueno, veremos que hay unas tablas que me indican rango, ¿no?, de tantos años a tantos años es el valor de maquinaria, de naves industriales, de edificios industriales, el valor va de tantos años a tantos años. La vida útil, por decirlo de alguna manera, va de tanto tiempo a tanto tiempo. Y finalmente, el valor neto contable es el resultado de restar a ese precio de adquisición la amortización acumulada. ¿Qué es la amortización acumulada? Yo todos los años voy a ir dotando un trocito, ¿no?, de gasto de ese valor amortizable. Voy a decir, bueno, pues de mi valor amortizable que eran 9.000, pues cada año a lo mejor amortizo 1.000, ¿no? Bueno, al segundo año yo tengo una amortización acumulada de ¿cuánto? De 2.000. Si el valor amortizable era 9.000 menos en el segundo año, llevo una amortización acumulada de 2.000, el valor neto contable va a ser 7.000. No obstante, vamos a pasar a ver una serie de ejemplos. Mirad, nosotros sabemos, ¿no?, que la contabilidad, la finalidad es representar la imagen fiel de la empresa. Entonces, bueno, yo tengo una amortización y yo digo, oye, esta máquina estimo que me va a durar tantos años, el valor amortizable es la cuota que tengo que amortizar es esta. Bien, ¿qué ocurre? Que luego, cuando yo vaya a presentar mi impuesto de sociedades para declarar el impuesto,
la ley del impuesto de sociedades, bueno, me dice que a nivel de amortización admite una serie de sistemas. Es decir, si yo he adoptado para representar una imagen fiel X años, imaginaros, ¿no? Esta máquina yo la voy a amortizar en 3 años por el uso que le voy a dar, etcétera. Bueno, pues voy a amortizar por 3 años porque considero que eso representa mi imagen fiel. Pero luego resulta que a la hora de presentar el impuesto de sociedades, claro, pensar que esa cuota que yo amortizo es un gasto, ¿no? Entonces, a la hora de presentar el impuesto de sociedades, la ley del impuesto de sociedades me dice, no, mira, es que resulta que las máquinas, el periodo mínimo que puedes amortizar es en 8 años. Con lo cual, la amortización fiscal, ¿no? Si yo divido, por ejemplo, 10.000 entre 8 años, me da un importe inferior, es decir, un gasto inferior que si yo divido 10.000 entre 3 años, ¿no? Bueno, no pasa nada, ajustaría la base, ¿no? Tendría lo que se llaman diferencias temporarias. Temporarias es que luego al final el impuesto de sociedades se va a corregir, pero bueno, eso es otra explicación de otro curso. Lo que quiero que entendáis es que, bueno, una cosa es el gasto para representar la imagen fiel y otra cosa es, bueno, luego fiscalmente lo que la ley me permite a la hora de presentar el impuesto de sociedades. Vale, lo que hacen muchas empresas para curarse en salud y no tendré que hacer luego ajustes es mirar las tablas de amortización, ¿no? Las tablas de amortización que permite Hacienda y la aplican en su contabilidad. Bueno, las tablas tampoco es que diga, uy, así no represento mi imagen fiel. Bueno, vamos a ver, están bastante estudiadas. Además de esto, he de deciros que Hacienda en esa ley de impuestos de sociedades nos dice qué sistemas están permitidos para amortización, y aparte de las tablas de las que estoy hablando, que las veremos a continuación, también dice que está permitido el sistema de dígitos crecientes y decrecientes, que lo veremos, y que incluso si ninguno de estos sistemas se adapta para reflejar o para amortizar, o sea, para realizar la amortización de tus bienes, que tú puedes presentarle un informe a Hacienda en el que le dices, mira, yo voy a, esta máquina la voy a amortizar en menos tiempo por estas razones. Argumenta todo y lo presenta a Hacienda. Si Hacienda te lo permite, ¿vale? Que al final, bueno, es silencio administrativo positivo, es decir, si no te contesta, quiere decir que te lo admite, tú puedes aplicar ese sistema de amortización y luego, cuando vayas a presentar el impuesto de sociedades, no tienes que hacer ningún ajuste. Bueno, vamos a ver a continuación ejemplos de las tablas de amortización y el sistema de dígitos crecientes y decrecientes. Aquí tenemos un extracto de las tablas de amortizaciones fiscales, ¿no? Esas que decía que me permiten Hacienda. Solo digo un extracto porque es mucho más larga, donde me pone más variedad de tipos de elementos. Vamos a explicar qué quiere decir esta tabla. Aquí me indica el tipo de elemento y aquí me dice el coeficiente lineal máximo, es decir, el mayor importe de la cuota que tú puedes asignar cada año como gasto va a estar entre un rango, entre este y este. Este es el máximo, y me dice, me lo da en porcentajes, ¿vale? Es decir, yo tengo un valor amortizable, recordad, precio de adquisición, menos valor residual de 10.000 y me dice, bueno, pues si es una instalación lo que está amortizando, sobre ese valor amortizable, pues calcula el 10% y ese es cada año, ¿vale? Y me dice, ese es el rango máximo. Y aquí, con el periodo de años máximo, vemos que me está dando la cuota mínima, ¿no? O me dice, o bien divides ese importe, o sea, divides ese importe entre
entre 10, hemos dicho un ejemplo, 10.000, vale, pues lo divide entre 20 y te dará la cuota mínima. De tal manera que yo al final lo que tengo es un rango, ¿no? Tengo un rango que me dice entre 10.000, bueno, pues si tienes de 10.000 tienes 1.000 euros como máximo y 20 tienes 500. Entre 500 y 1.000 es la cuota máxima que yo fiscalmente te voy a admitir de ese bien como amortización, la cuota de amortización. Bien, veamos aquí la explicación que doy, porque la gente dice, ¿por qué me da una parte, ¿no? Como para calcular ese rango, una me la da como porcentaje y otra me la da como año? Bien, si yo quiero trabajar ambas columnas, es decir, ambos extremos de ese rango lo quiero convertir, si yo quiero convertir el porcentaje en años, lo que tengo que hacer, como veo aquí, es decir, bueno, divido 100 entre el número, ¿no?, que me da aquí de porcentaje y ya lo tengo convertido en años, con lo cual ya tendría el coeficiente lineal en años igual que, el rango máximo en años igual que el rango mínimo de la cuota. Y si lo quiero trabajar todo en porcentaje, es decir, ambos extremos del rango, lo que hago es dividir 100 entre 18 y esto directamente me da el porcentaje. Como veis, en este caso, si yo estoy trabajando en términos porcentuales que quiero multiplicar sobre ese valor amortizable, digo, vale, una maquinaria tiene como el coeficiente lineal máximo, es decir, la cuota máxima, el 12%, y la cuota mínima el 5,55%. Vale, vamos a ver un caso de cálculo. 10.000, yo tengo el rango de amortización, que dice ejemplo de cálculo del rango de amortización de un edificio industrial. Ese edificio tiene un valor amortizable, ya hemos visto, insisto, precio de adquisición menos valor residual de 100.000 euros. Y me dice, vale, ¿cuál es el coeficiente lineal máximo? El 3%. Calculo 100.000 por el 3% y tengo 3.000 euros año de amortización. Y para calcular la otra parte del rango, digo 100.000 entre 68, 1.470,51 euros año de amortización. Vale. Lo que me está diciendo Hacienda es, puedes aplicarle para esta instalación, para este edificio industrial, puedes aplicar una cuota que esté de amortización de gasto al año entre 1.470,59 y 3.000 euros. ¿Vale? Bien, eso es cómo funcionan las tablas de Hacienda, que, como digo, por comodidad es donde se acogen la mayoría de las empresas. Vamos a ver la amortización por dígito decreciente y creciente. ¿Qué sentido tiene la decreciente o creciente? Que yo considere que mi máquina, en el caso por ejemplo de la decreciente, va a perder valor mucho más al principio y menos al final, con lo cual quiero un sistema que refleje eso, ¿no?, que me permita, pues eso, que la cuota de amortización, esa pérdida de valor que yo voy a contabilizar, a reflejar, sea mayor al principio a menor al final. El caso contrario en la creciente, ¿no?, que al principio se va a deteriorar menos y con el paso del tiempo se va a perder valor de manera más rápida. ¿Cómo procedo? Bien, mirad, acabamos de ver las tablas de amortización y ahí tengo los años máximos y mínimos. Y bueno, pues yo tengo un bien y voy a ver en cuántos años puedo amortizar este bien. Ya hemos visto que puedo convertir los rangos, ¿no?, en años, y digo, bueno, pues mira, me dice entre 5 y 8. Bueno, pues yo lo voy a amortizar en 5 años. Entonces elaboro una tablita como esta para ver al final la amortización y pongo aquí los años 1, 2, 3, 4 y 5. Como estoy en el sistema decreciente, aquí pongo el dígito en sentido inverso, ¿no?, los números en sentido inverso de los números de año en sentido inverso, 5, 4, 3, 2, 1.
sumo todos los dígitos me dan 15. Entonces, para calcular la cuota, digo, vale, la proporción de cuota que voy a calcular es el número dígito 5, o sea, voy a multiplicar 10.000, el valor amortizable del bien, 10.000 por 5 y lo voy a dividir entre 15 y me va a dar la cuota de amortización. Y así voy a hacer con el resto de los años. Como vemos, va decreciendo porque la fórmula que voy a aplicar es el dígito, ¿vale?, partido la suma de todos los dígitos, y sobre este importe lo que voy a hacer es multiplicar el valor del bien y voy a tener, como ves, una amortización decreciente. En el año 1 contabilizaré 3.333 y en el año 2 2.667 y así sucesivamente hasta el final. La creciente es justo al revés, ¿no? Pongo los años, los números dígitos tienen la misma secuencia, el mismo orden que los años, sumo el total de números dígitos, 15, y empiezo a aplicar, ¿no? Y digo, bueno, 1 partido 15 es mi proporción, por lo que voy a multiplicar el valor amortizable y me va a dar la cuota. El año 2, mi número, mi proporción, o sea, por lo que voy a multiplicar el valor amortizable va a ser 2 partido 15 y me va a ir dando la cuota. Como veis, justo a la inversa de la otra, pero esta empieza, ¿vale?, depreciándose mucho menos, la cuota que yo amortizo, o sea, perdón, depreciándose, que no quiero generar errores con lo que vamos a ver a continuación, sino perdiendo valor de manera creciente, gradual y creciente. Hemos visto las tablas de Hacienda, de donde obtengo los datos, esos rangos, ¿no? El sistema decreciente y el creciente. Y luego está el más habitual, que es el sistema lineal, es decir, voy a amortizar todos los años la misma cantidad. ¿Cómo lo voy a calcular? La cuota anual va a ser sin valor residual, como dice ahí, precio de adquisición, partida vida útil, y la cuota anual con valor residual, pues precio de adquisición menos valor residual, partido vida útil. ¿De dónde voy a coger esa vida útil, ¿no?, para no tener luego que hacer ajustes con el impuesto de sociedades? Pues de las tablas que hemos visto. Bien. Vamos a ver ya cómo se contabiliza. En el subgrupo 68 tenemos lo que son las dotaciones, es decir, la dotación de la amortización quiere decir el gasto que yo todos los años voy a dotar para depreciar el valor de la máquina. Aquí tenemos un ejemplo de una cuota de una máquina de 28.000 con un valor residual de 3.000 y una vida útil de 5 años. Bueno, cada año va a perder 5.000 euros de valor. ¿Cómo lo voy a contabilizar? La 681, cuenta de gasto, aumentando por el debe, anotación, y la contrapartida es una cuenta del grupo 2, la 281, amortización acumulada del inmovilizado material. Una cuenta del grupo 2 con saldo acreedor. Cuando yo represente el balance de situación, en este caso maquinaria tendrá un importe de 28.000 y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar a no ser que la venda la dé de baja. Va a aparecer por 28.000, eso el año de la compra. Pero al año siguiente vemos que ya no vale 28.000, ¿no? Vale 23.000 porque tengo una amortización, ya he hecho he contabilizado una pérdida de valor. Bueno, pues como vemos que esto es una anotación en el haber, una cuenta de activo. Con saldo de haber significa un valor, menor valor de ese activo. En el balance me aparecerá maquinaria por 28.000 y justo debajo amortización acumulada y restando el importe de 5.000. El primer año 5.000. El segundo tendrá una amortización de 10.000, de tal manera que cuando yo vea ese balance voy a ver la imagen fiel, la imagen real de la empresa. Si yo no hiciera esto, la dotación de la pérdida de valor, lo que estaría viendo siempre que tengo una máquina vale 28.000, sería mentira.
esa máquina cada año vale menos. Bueno, luego otra llamada de atención sobre la amortización. Normalmente todos los gastos que hemos visto, ¿no? Cuando yo compro, cuenta 600 a proveedores, luego hay que pagarles, ¿no? Todos los gastos normalmente llevan implícito un pago después, ¿no? 600, como digo, proveedores, suministro de tal, acreedores, he comprado un inmueble, una máquina tal, proveedores, llevan implícitos pagos. En el caso de las amortizaciones es un gasto, es decir, yo cuando diga ingresos menos gastos, yo voy a tener ahí un gasto, pero que no ha supuesto una salida de dinero, un pago, una salida de tesorería. Bien, ¿esto qué significa? Si yo estoy pagando menos impuestos porque estoy metiendo un mayor gasto, ¿no? Pero yo no he pagado por eso. Lo que significa es que estoy haciendo un ahorro para cuando esa máquina ya esté deteriorada, yo tenga un ahorro para volver a reponerla, comprar una máquina y que mi sistema productivo sea el necesario, ¿no? Que esté actual, con máquinas actualizadas para que sea eficiente. Bien, esto es la teoría. Ojo, en la práctica todo se hace la amortización, te desgrava y tal, pero nadie te obliga a que cuando llegue el final de la máquina, el final de la vida útil de la máquina, ni la tengas que dar de baja, ni tengas que hacer nada similar, ni comprar otra. Pero esto es yo lo que estoy explicando es lo que significa, ¿no? Lo que implica este tipo de contabilidad para la empresa. Veamos la contabilidad de la amortización. Vamos a ver en concreto compra mobiliario de oficina adquirido el 15 de febrero por 3.200 euros con vida útil de 10 años y sin valor residual. Y luego vamos a ver un vehículo comercial que lo adquiere el 20 de abril por 22.000 con 8 años y un valor residual de 2.000. Bueno, mirad, ¿qué ocurre el primer año que yo compro un bien? El primer año que yo compro un bien, la amortización se calcula con carácter anual, cuota anual. Pero el primer año yo voy a tener que decir, no, espera, eso es la cuota del año, pero es que resulta que yo tengo menos meses, por lo cual voy a tener que contabilizar el importe que corresponde a los meses que el bien está en la empresa. Luego ya los años siguientes, como lo voy a hacer por año, va a ser la cuota anual completa. Bien, esta la había comprado en febrero, ¿no? Y no tenía valor residual mobiliario, lo divido entre 10 y lo que hago es que lo multiplico por cuánto, 10,5 meses que ese bien está en la empresa partido 12. Si fuera anual, pensar como aquí un 12 y aquí un 12, pues un 1, es decir, es la cuota anual, lo que le estoy diciendo, ¿no? 320 sería 320, o sea, 3.200 entre 10, 320 multiplicado por 1, la cuota anual. Lo que estoy haciendo con esta operación es calculando desde el 15 de febrero al 31 de diciembre el tiempo que está, desde que lo compré, la máquina, está ese primer año, ¿vale? El tiempo que ha estado. Y me da 266,67, pues nada, a las 680 o 681, amortización del inmovilizado material, 266,67, aquí no hace caso de este 6, a una cuenta de activo con saldo acreedor, como os he explicado, restando el valor del importe. Este lo compraba en abril, ¿no? Bien. Tenía 22.000 menos 2.000 de valor residual, con lo cual el valor amortizable sobre el que yo voy a aplicar la amortización son 20.000. Y lo divido por los años de vida útil, 8. Eso me dará la cuota de todos los años. Pero ahora resulta que el bien está en la empresa, ese primer año está 8,5 meses. Entonces lo multiplico por 8,5 partido 12 y me da este importe. Pues nada, procedo a su contabilidad. Amortización del inmovilizado, cuenta de gasto, contra no hacer caso a este 8. Amortización acumulada de elementos de transporte, 1.666, insisto. Eso es los primeros años, o sea, el primer año que yo adquiero algo tengo que hacer
calcular, dotar ese gasto, esa cuota parcial, el tiempo que está en la empresa. A partir de ahí ya serán las cuotas anuales. ¿Qué son los deterioros del inmovilizado material? Puede ocurrir que además, como dice aquí, además de esa pérdida sistemática que hemos ido reflejando a través de la amortización, haya una pérdida de valor adicional por diversas causas, ¿no? Por causas técnicas, por lo que ocurra. Y yo voy a querer contabilizarlo, ¿no? Para decir, oye, mi activo, además de la amortización, no vale tanto. Ahora veremos cuándo es eso de no vale tanto, cuando yo puedo proceder a contabilizar una pérdida por deterioro. Estas pérdidas pueden ser reversibles, que van a ser deterioros, o pueden ser irreversibles, pérdidas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, se me quema una máquina, bueno, pues es una pérdida extraordinaria y es irreversible, es decir, ahí ya no vale. Pero, ¿qué ocurre con los deterioros del inmovilizado material? ¿Cómo voy a valorar yo si mi activo vale menos que qué? Y aquí me lo dice. El deterioro de valor se produce cuando el valor contable de un elemento supera a su importe recuperable. Imaginaos que yo tengo una máquina y la compré hace un año, digo 10.000 euros, y tiene una amortización del primer año de 2.000, con lo cual el valor contable de ese elemento para mí son 8.000. ¿Qué es esto del importe recuperable? Imaginaros que yo sé que ha salido una nueva máquina como la que yo tengo, pero con una tecnología mucho más avanzada, con lo cual, bueno, me voy a consultar el precio que hay de la máquina en el mercado de segunda mano, de la máquina como la que yo tengo, mercado de ocasión de máquina, pero igual con el mismo tiempo, etcétera, y veo que están 6.000 euros. Es decir, que si yo dijese de vender esa máquina, me darían 6.000, con lo cual en principio estoy perdiendo 2.000. ¿Lo he perdido? No, porque yo no he vendido la máquina, pero recordar que el principio de prudencia, dentro de los principios contables, me dice que registraré cualquier gasto cuando pueda tener conocimiento, es decir, conocimiento de él. No hace falta que se haya producido, no así con los ingresos. Los ingresos solo cuando se produzcan. Entonces yo quiero decir, bueno, mi máquina tiene calculada ya la amortización, pero es que yo quiero para reflejar la imagen fiel, yo quiero decir que mi máquina en este momento vale 6.000 euros, no los 8.000 que me da el valor del elemento menos la amortización acumulada. Con lo cual, bueno, pues registro una pérdida, pero esta pérdida puede ser reversible, ¿vale? Los deterioros pueden ser reversibles. De tal manera que cuando yo hago contabilizo este deterioro, al año siguiente, siempre tengo, justo al año, cuando cierre, 31 de diciembre, voy a tener que mirar y decir, oye, vamos a ver qué pasó con ese deterioro, ¿no? ¿Cómo está? Pues mira, resulta que ahora el valor recuperable, pues, no sé, está en las máquinas, ha aumentado. Ahora resulta que vale 7.000. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es anular ese gasto que me registré el año anterior, bueno, todos los años por sistema, cuando llega a final de año, voy a hacer una cuenta de ingresos donde voy a anular ese gasto con una cuenta de ingresos, y si sigue habiendo deterioro, voy a hacer otra vez el apunte del deterioro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son pérdidas reversibles. ¿Vale? Estas cuentas va a ser la 691, pérdidas por deterioro inmovilizado material, en ese momento recojo la pérdida, el gasto, la 291, esa cuenta de activo que va a tener una anotación en el haber y luego va a aparecer restando el valor del activo, y la 791, una cuenta de ingreso que me va a indicar la reversión del inmovilizado material, registra la recuperación del bien. Luego, ¿dónde voy a registrar las 678 gastos excepcionales? Como os decía,
yo pierdo un bien de mi activo por un incendio, una inundación, un robo, lo que sea, bueno, pues en ese caso es una pérdida definitiva. Voy a abrir una cuenta abrir una cuenta 678.1, maquinaria por inundación, pérdida por maquinaria por inundación, por siniestro, y voy a registrarlo ahí dando de baja el activo. Como contrapartida tendré que dar de baja el activo y su amortización acumulada, pero vamos a verlo a través de ejemplos. Veamos el ejemplo de un asiento, ¿no?, por deterioro. Esta empresa que dice que posee una máquina por 55.000 y que a 31 de diciembre tiene una amortización acumulada de 22.000, pero que debido a la aparición de nuevas tecnologías, bueno, han mirado en el mercado de segunda mano y hay un valor recuperable, es decir, el precio de la máquina si la vendieran sería de 28.000. Valor neto contable, 55.000, el precio de adquisición, menos los 22.000 que ya tiene de 33.000. Entonces, bueno, yo tengo contabilizado en mi activo el valor de esa máquina por 33.000, pero yo sé que para reflejar la imagen fiel tengo que decir que esa máquina vale 28.000. ¿Cómo lo voy a decir? De esta manera. Voy a comparar el valor neto contable con el valor recuperable, es decir, bueno, yo lo tengo contabilizado por 33.000, pero me tiene que aparecer por 28.000, con lo cual tengo que dotar un gasto que refleje esa pérdida por 5.000. Y lo llevo a la 691, ¿vale? La 31 del 12. Estas cosas son operaciones de cierre contable. Pérdida por deterioro, 5.000, y la 291, deterioro del valor del inmovilizado material, 291, una cuenta de activo con saldo acreedor, es decir, indicando la disminución de un activo. Y así se me quedaría reflejado. Al año siguiente, cuando yo he hecho el deterioro, o sea, contabilidad de deterioro, siempre voy a tener que revertirlo al año siguiente y ver cómo está la situación, ¿vale? Un paréntesis. Cuando yo hago esto, aquí, en este caso en 2023, en la memoria, ese documento explicativo de las cuentas que son un documento obligatorio, voy a tener que explicar en qué me he basado para hacer este deterioro, ¿vale? Para contabilizar este deterioro. Bueno, llega a final del año siguiente y lo que haré es este asiento. Ahora os explicaré por qué aquí pone 2.000, pero lo que hago es este asiento, deterioro del valor inmovilizado material, 5.000, a la 791, reversión del deterioro del inmovilizado material, 5.000. Una cuenta de ingreso, es decir, era una pérdida reversible. Entonces yo a final de año siempre hago lo siguiente: yo me registro un gasto y ahora me registro un ingreso. Para mí el efecto a nivel de cuenta de resultados va a ser cero, ¿no? Un ingreso por 5.000 y un gasto por 5.000. Y el 31 del 12 de 2024 vuelvo a mirar el valor de mi máquina después de haberle calculado la amortización, ¿vale? Imaginaros que después de calcular la amortización, digo valor neto contable a 31 del 12, por ejemplo 55.000, y ya tengo una amortización acumulada, le he hecho 3.000, de aquí 25.000, por lo cual mi máquina, ¿qué vale? 25.000 menos 55.000, 30.000. Y vuelvo a mirar el valor neto, o sea, el valor recuperable del mercado, y vale 7.000. Bueno, pues vuelvo a 31 del 12 de 2024 a hacer este asiento, pero por 3.000, ¿vale? Entonces la operativa es la siguiente: hago un año el deterioro, llega a final de año y lo revierto de esta manera con una cuenta de ingresos y su contrapartida, claro, aumentando el valor, vuelvo a valorar la situación y si sigue habiendo otro deterioro, calculo el deterioro. Vale. ¿Por qué ponen a este asiento 2.000? Porque lo que ha hecho es saltarse un paso. En vez de hacer la 791 por 5.000,
La 291 ha cogido y ha dicho, a ver, ¿qué tengo que arreglar aquí? El valor ha aumentado, por lo cual me tengo del gasto que puse aquí de 5.000, si ha aumentado 1.000, si ha aumentado, perdón, a 30.000, ¿no? Ha aumentado 30.000, es decir, tengo 2.000 euros menos, bueno, pues los contabilizo directamente. Donde dije que tenía una pérdida de 5.000, ahora solo tengo una pérdida de 3.000 y lo voy a corregir con una anotación en una cuenta de ingresos de 2.000 euros.